Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo, la mañana de la 10 con Tere Coello, y esa soy yo. Bueno, saludamos. Ahora en este punto vamos a analizar un poquito la actualidad, la situación, y para ello, que menos que estos dos grandes con los que cuento, José Antonio Pardella. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Esperando tu llamada, como todos los lunes a esta hora. Y bueno, a ver qué comentamos. A ver qué sale. Y por el otro lado, Eduardo Pintado. Muy buenos días. Buenos días, Tere. Buenos días, maestro. A ver, Hola, ¿qué tal? No. José Antonio, ¿dónde está situado? Que se le oye entrecortado. En casa. A ver, porque se le oye un poquito entrecortado. A ver si vamos bien. Bueno, ¿está malito que le oigo toser? Me queda un fisquito todavía de... Ahora tarda un poquito más en irse siempre estos pequeños La tos, ataques. ¿no? Bueno, Sí, es más pejiguera. sí. Bueno, ¿cómo están viendo la situación actual? Miramos ¿Cuál de ellas? miramos para Argentina. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hoy digo yo. En todos los periódicos se habla de eso, de, entre otros titulares, un choque sin precedentes entre España y Argentina, por los insultos de Milei, claro. Yo lo considero uno de los males de nuestro siglo, de nuestra época. Se debería tener un poco de contención verbal y se pueden hacer críticas durísimas y encontradas, pero siempre guardando un poco la forma. Yo creo que ambas cosas son compatibles, y a mí estos excesos la verdad no me gustan. Viene ya de lejos, no por este tema puntual del que estamos hablando ahora, sino que ya viene de lejos, ¿no? O sea, lo ordinario, lo vulgar, los soeces que son algunas voces en algunas interpretaciones de películas y en cine, ¿no? Es como una ola de ordinariez que nos invade. Por lo menos eso es lo que yo opino. Pero no hay que olvidar que en otro tiempo Argentina estaba muy unida a España, y no olvidemos que en tiempos difíciles Argentina nos ayudó mucho, Eduardo. Sí. ¿Tú viviste esa época en los años 50, cuando la famosa avenida de Evita Perón, y efectivamente, cuando visitó Madrid, y Argentina en ese momento cubrió unas necesidades tremendas que tenía el hambre en España con barcos y barcos de trigo y maíz y cosas de esas. Sí. La verdad que en aquel tiempo, bueno, efectivamente, Eva Perón estuvo recorriendo en varios puntos de España. Sí. Yo recuerdo ver años después reportajes en aquellos nodos inolvidables, ¿no? La llegada a ella a Barajas, las masas como acudían a verla en Madrid, y cuando recorrió media España. Lo recuerdo en blanco y negro como si fuese hoy. Porque era en blanco y negro. Pero en cuanto a relaciones institucionales, relaciones internacionales, ¿todo vale? ¿Cómo todo vale? Sí, porque este señor ha venido aquí, a España. Ah, sí, ya. Y desde aquí ha insultado a nuestras instituciones, porque la gente dice, Pedro Sánchez no es el Estado, no es la democracia. Pedro Sánchez no, pero lo que representa como presidente de gobierno, sí. Bueno, hizo insultos directos, llamó corrupta a la mujer de Sánchez. ¿No? Y a los de izquierda, zurdos de mierda. Exactamente. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? A mí, insisto, se puede ser muy duro, muy duro y muy concreto en cuanto a las críticas que se pueden hacer al adversario. O sea, el uso de la palabra permite articular
pensamientos y estrategias y en fin, y articular frases muy, muy duras. Pero hay que saber contenerse un poco y guardar la forma. O sea, la formalidad no está reñida, o sea, la ordinariedad no cabe en este tipo de cosas y sobre todo en las relaciones de Estado. Bueno, en estas relaciones ninguna, ¿no? Yo este tipo de cosas no las recuerdo en los años de la transición y recuerdo intervenciones durísimas de guerra contra Suárez, pero no se llegó a este grado de ordinariedad. ¿Pardella? No te olvides de José María Aznar. Sí. Que también lanzó alguna, ¿eh? Sí, Herrero de Miñón, había unos oradores fantásticos. Yo he leído discursos además de grandes piezas oratorias durante la Segunda República, de Largo y de Indalecio y de La Pasionaria, y en fin, eran momentos difíciles, pero este grado de utilizar el verbo ya no es duro, eso es ordinario y eso se debe de cuidar muchísimo más. Pero siempre hay la posibilidad de rectificar y pedir disculpas, ¿eh? Sí, también es verdad. Bueno, ayer desde España, el propio Partido Popular, con el señor Rajoy a la cabeza, Feijóo a la cabeza, decía que no tenían por qué decir nada porque ellos hacían oposición al gobierno de España y no al gobierno de Argentina. Pero hoy, sin embargo, el vicesecretario de Acción Institucional del PP y principal asesor de Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons, en declaraciones a la tele decía: el discurso de Milei es desde luego una intromisión en política nacional. No puede o no debe, en su primer viaje a España, remover la política nacional de España. La mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado. Ciertamente. Pero yo creo que este hombre ya pidió disculpas, ¿eh? ¿Quién? No. Milei dijo que no va a pedir disculpas de ningún modo. ¿Ah, no? No. Pues yo me creí que había dicho... No, a pesar de que ayer... Que se la había entendido mal, dice que se la había entendido mal. A pesar de que ayer el ministro de Exteriores pidiera que las disculpas fueran públicas, hoy ha dicho los asesores de Milei o alguien del gobierno de Milei que no van a pedir disculpas públicas por lo dicho. Pues a mí las palabras que tú has repetido, que ha dicho Esteban González Pons, me parecen muy acertadas. Totales, sí. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Puso: el discurso de Milei es desde luego una intromisión en política nacional. No puede o no debe, en su primer viaje a España, remover la política nacional de España. La mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado. Ciertamente. Sí, desde luego, más que acertado. Pero esto además, yo sigo un poco la prensa alemana y son modismos, ¿no? Y formas que se están extendiendo por toda Europa. Hay mucha violencia verbal. Hace decenios que no se veían estos vientos recorriendo Europa. Y además esto va unido un poco con lo que ocurrió el otro día, el casi el magnicidio del primer ministro eslovaco. Todo el mundo tiene que bajar un poco el tono. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Hay guerras en nuestro territorio, en Europa, entre Ucrania y Rusia. Hay problemas graves en Georgia. O sea, hay que bajar un poco el tono
Y eso, repito, eso no quita que se sea durísimo en cuanto a la crítica política que se puede hacer al adversario. Se puede ser muy duro, muy duro, ¿no? Concretando en temas en los cuales uno piensa como la parte contraria. Pero la forma, el uso del verbo, hay que cuidarlo. Sí, está claro Bueno, mientras la guerra sea de palabras y no de otra manera, menos mal. Y otra cuestión, porque todos miramos a lo que dijo Milei, pero pasó de largo lo que dijo Marine Le Pen, que dijo claro que si gana cerrará la frontera con España para evitar la exportación o la llegada de países de productos agrícolas españoles. Ya. Y allí le aplaudió todo el mundo. Y quienes estaban allí eran partidarios de la derecha española. Pues anda que no van camiones de España, no solo a Francia, sino a gran parte de Europa, con productos sobre todo de tipo agrícola, ¿no? Sí, es que es el paso nuestro para llegar a otros lugares. Hay que analizar con detenimiento no el qué de las cosas, sino el porqué de las cosas, ¿no? Y como analista es lo mínimo que se debe de hacer. Y repito, en las próximas elecciones europeas va a haber una sorpresa grande, por no decir una sorpresa formidable, en el cambio de cantidad de parlamentarios de los grupos clásicos que ha habido siempre en el Parlamento Europeo de hace 40 años, porque en Suecia, Holanda, Bélgica, Francia, España, Italia, están recorriendo unos vientos donde los grupos conservadores, parte de ellos se vieron ayer en Madrid, van a tener una subida muy importante en el Parlamento Europeo. Puede que sumen y lleguen a ser la segunda fuerza política de toda Europa, ¿no? Después desplazando a los socialdemócratas al tercer puesto, ¿no? Entonces, un análisis mínimamente riguroso no tiene que analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sino por qué el auge y a qué se debe el auge de estos partidos en Europa, y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero no solo de la derecha, sino de la extrema derecha, ¿eh? Con discursos ciertos, ¿eh? Yo los llamo los grupos conservadores. Bueno. Aquí en España ya se están publicando encuestas en relación a las elecciones europeas y una de esta misma mañana decía el PP ganaría las elecciones europeas y mejoraría notablemente los resultados. Feijóo obtendría de 24 a 25 escaños de los 61 que hay para España, 11 o 12 más de los que obtuvo en 2019. Sumar se quedaría con 5 escaños y Ciudadanos Vox desaparecería. Duplica. Sí. Vox duplica. Sí, Ciudadanos desaparece tras haber sido tercera fuerza y se coloca como tercera fuerza Vox. Qué poca vida ha tenido Ciudadanos, ¿eh? Sí, Ciudadanos ya. Y Podemos, ¿eh? Y Podemos. Sí, Podemos, sí. Qué lástima lo de, no me cansaré de repetirlo, la verdad. ¿De qué? Qué lástima lo de Ciudadanos. Ah, sí. Tenía unos eurodiputados realmente formidables, grandes eurodiputados. Y por qué no se premia la actitud y la actividad de estos grandes eurodiputados es realmente digno de analizar. Sobre todo había una eurodiputada, no sé si era navarra o riojana o vizcaína, un nombre muy largo, no lo recuerdo, y si lo digo diría un disparate, pero en fin, una eurodiputada de Ciudadanos, pero realmente magnífica, formidable, ¿no? Que tuvo unos enfrentamientos tremendos con los grupos nacionalistas catalanes y vascos, y claramente posicionada en contra de
la amnistía. Qué pena, no me acuerdo el nombre de ella. Y leí el otro día en el periódico en El País que se retiraba de la política. De la política. Oh, claro, ya no queda. ¿Y no recuerdas quién era? Tiene un nombre muy vasco y muy largo. Y que me disculpen nuestros oyentes porque... Eva María Potcheva. Ah. ¿Es esa? No, para sin duda, un nombre... Maite Pagasaurtundúa. Y que me disculpe. Esa. Maite Pagasaurtundúa. Esa. Tú me entiendes, ahora me disculpas porque no me atreví a decir el apellido. Oh, qué grande, ¿eh? Qué lástima, sí. Cómo se bloquean. Otra cosita que quiero comentarles. Yo no sé si ustedes han visto, si han ido a comprar papa, cambiamos de tema radical y nos quedamos con las cositas de comer. Han ido a comprar papas de aquí a algún supermercado y las han conseguido, porque la zona de las papas de aquí está vacía, pero sí que se encuentra en todas las variedades de almacenamiento papas de Egipto y de Israel. Sin embargo, los agricultores de aquí, sobre todo en la zona norte, están poniendo el grito en el cielo porque no les quieren comprar las papas, pagárselas por debajo del costo y las están dejando en las huertas. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se atemperan los precios con los que vienen de fuera? ¿O es que resulta en pérdidas? Eduardo, tú que entiendes de agricultura, ¿la papa de aquí es más cara? Esto es un drama y un hecho que se viene repitiendo desgraciadamente desde los últimos 50, 60 años, ¿no? Que la lenta decadencia de las producciones locales debido a muchos distintos y variados temas. Tú tendrás que recordar, porque tú y yo lo vivimos, que incluso en los años 50 no solo teníamos para el consumo local, sino que se exportaban papas al Reino Unido y tomate, claro. Y al norte de Europa. Tú imagínate cómo ha cambiado el panorama en los últimos 60 años, que ya no solo no se exporta, sino que la producción local para el consumo local cada vez decae más. Esto es un drama, esto es un problema tremendo, que no solamente está ocurriendo a las papas, sino a otros productos locales. Lo hablábamos el otro día, que la juventud no quiere saber nada del campo, prefieren trabajar de camarero, pongo por caso, que estar sachando en el campo. Oh, pero claro, pero si vemos esto de la gente sachando en el campo con sus cosechas, después del año pasado no tener papas de aquí, ¿se acuerdan? La que se armó, que solamente... y este año que hay papas de aquí y que la gente está dispuesta a comprarlas, incluso a 2 euros y algo, porque saben la calidad de las papas, es que no llegan a las grandes superficies. Es que ¿Y cuál es la razón? Porque no se las quieren pagar. El precio de costo de ellos dicen que está en 80 céntimos el kilo. Exacto. Y se las quieren pagar por debajo de los 70. Pero sin embargo después en los supermercados las compramos a 2,50 €. Exacto. Hay un margen entre lo que es a pie de finca, lo que se le paga al agricultor, y el precio final, venta en escaparate, o en los lineales que ve el ciudadano, el consumidor normal, ¿no? Y mucha gente se pregunta qué hay durante ese recorrido financiero entre precio pie de finca, precio final en los lineales. Y ahí tendría que intervenir de una forma clara el sector público en este sentido, para introducir índices correctores que premien mucho más al productor local. Y eso le corresponde exclusivamente a la Consejería de Agricultura por un lado, el Cabildo Insular por otro lado, Comunidad Autónoma, en fin, son muchos factores, pero que hay que introducir esos índices correctores para que la diferencia no sea tan grande, eso es fundamental.
Y en la mesa canaria la papa es un producto imprescindible, ¿eh? La Sí, papa sí, está sí. No, y además de calidad. Y es de las ¿Eh? mejores. De calidad extraordinaria. Sí, Calidad extraordinaria. En cuanto a lo que decía Eduardo de a quién corresponde, nombraba Consejería de Agricultura. Y yo le pregunto, ¿y a Medio Ambiente no, teniendo en cuenta la importancia del paisaje de Canarias con su cultivo? Es la suma de muchos factores. Y mira que ahora el consejero de Agricultura, que es un político joven de... Sí, Narváez Quintero. Del Hierro, Uh-huh. lo digo sin ambague, es un magnífico consejero, es un buen consejero y un hombre muy vinculado y que entiende muy bien las necesidades del campo, pero claro, todo depende de la financiación que tenga su área dentro del conjunto global, y ahí donde está perdiendo peso el sector agrícola, no solamente el agricultor, sino los lobbies, los grupos de presión agrícola están perdiendo el peso que tenían antaño, que se reflejaba siempre en las fichas financieras, que tenían fichas financieras muy grandes. Yo recuerdo en los años 70 y 80, aquel gran consejero de Agricultura que coincidió Alonso Arroyo en el gobierno de Canarias y Ricardo Melca en el Cabildo de Tenerife, que eran dos potentísimos políticos con una ficha financiera grande, y aquello llevó a la creación, ustedes se acordarán del sistema potente que hubo aquí de cooperativas en Tenerife, tanto en el sur como en el norte, ¿no? Uh-huh. Mira, eso en cuanto a la papa. ¿Y el vino cómo está la cosa de la viña, Eduardo? Bueno, el vino resiste, el vino sí llega a meterse de lleno en la cadena del sector turismo, o sea, si en las cartas de los hoteles de la isla, ¿no? Se llega a introducir, no la obligatoriedad porque estamos en un sistema liberal de libre mercado, ¿no? Pero en fin, por lo menos moralmente inducir a que en todas las cartas del sector turístico haya vinos de Canarias. Eso lo tenemos que hacer todos. Yo, por ejemplo, es una autoobligación que siempre me pongo como objetivo, que cuando llego a un sitio de una forma muy educada pido la carta de vino, y si en la carta de vino no veo que haya vinos canarios, ostentosa y ostensiblemente, para que se me oiga, doy mi opinión de por qué, oiga, mire usted, haga un esfuerzo viviendo aquí y estando aquí su negocio, poner en la carta algún vino de la isla que usted quiera, pero ponga una carta de vinos canarios. Entonces, eso hay que inducirlo, hay que crear esa corriente de opinión casi obligatoria, y por ahí tiene salida y futuro el vino nuestro. Uh-huh. Pero en el vino y en todos los productos de kilómetro cero habría que hacer eso, ¿no? Obligar y en cierta manera exigir, por ejemplo, al gobierno de Canarias que en todo aquello, lo decía antes Fidela Velázquez, que hablábamos con ella, ¿por qué las papas, por qué nuestros productos no se consumen en los comedores de los colegios públicos, en los hospitales de la comunidad autónoma? Sí. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que en esos sitios se consume papa de fuera? Claro. Si no se consume la de aquí y la de aquí no encuentra mercado, un mercado podría ser esos centros que dependen del gobierno de Canarias. Bueno, y yo pregunto, ¿y si no se vende la papa, qué se está haciendo con ella? El otro día veía yo un reportaje que le hacían a unos agricultores del norte de Tenerife, que decía que las estaban dejando en la huerta y que no les quedaba más remedio, que si tenían que salir ellos a la calle a venderlas puerta por puerta lo harían, pero que no cuentan con el apoyo de supermercados ni las grandes superficies. Ya. Entonces eso. Bueno, terminamos con una última noticia. Parece que el castillo de San Andrés va a ser rehabilitado.
Mira, Me tradición parece de muy bien, que pensamiento. da una pena llegar a San Andrés Pero, y a ver aquel muro caído. sí, porque lo que queda del castillo es un muro, ya una parte nada Mira, más. qué bien, qué bien. Yo te quería pedir que me dejase dar la noticia que leí esta mañana en Ah, el diario Aviso. pues venga, coméntela. Sí, me ¿Cuál es? parece la batería de costa de abajo al lado de Paso Alto y el Sí. castillo de San Andrés, que se tiene pensado restaurarlo y arreglarlo. Entonces, por lo menos ese trozo del litoral de Santa Cruz, donde estaban las baterías de Paso Alto, ¿no? Ujú. ¿Y qué Toda opinan esa de zona que está abandonada, restaurarla y arreglarla, porque eso es la historia de Santa Cruz. ¿Y qué Pues- opinan de esa polémica que hay de retirar el monumento de Franco allí frente a la Comandancia de Marina? Eso trae cola. Eso es disparate. Está tremendo la discusión, ¿eh? Eso trae Eso me cola parece- y más ahora con la caída del catálogo, ¿no? Que tienen que volver a Pero hacerlo. con lo fácil que separar el tema cultural del tema histórico, que puede ser siempre subjetivo, esa es mi opinión. Y entonces, con poner una placa bien grande, visible, ¿no? Que diga lo que Donde- significa. donde se diga qué es, cómo se hizo, y dedicarlo a todos los caídos en la guerra civil de ambos Claro. lados, y ya está, pero no entrar con una máquina a demoler, pero que Es una escultura preciosa. Entonces hay que demoler la Plaza de España, Claro. yo qué sé, La Universidad de La Laguna, el No, edificio principal. y la barriada de García Escámara, pues esos son disparates. Ponga usted motivos donde se explique exactamente lo que es cada cosa, dedíquelo a todos los caídos en nuestra Y el mercado de Nuestra guerra. Señora de África, También. que lleva Ya el está. nombre de la mujer de un capitán general. Ujú. Sí, África. y los leones esos del puente. Ah, Sí. es verdad, también. Estamos En fin. repletos, En estamos... fin, explique usted la cosa, ponga grandes placas explicativas y haga obligatorio que todos los guías turísticos expliquen exactamente que eso es un tema que ennoblece y recuerda a todos los caídos en la guerra y después de la guerra. Ujú. Y ya Hablando está. de agricultura, Pues llegamos a ver que llegamos al final casi. 20 Yo- segundos, José Antonio. no, que Valle de Guerra cumplió 75 años de romería Claro. con más de 3.000 personas. Sí, señor. Y llenas de gente vestidas con los trajes típicos del campo, ¿no? Sí, la De romería, magos y magas, vamos. romería preciosa y llena de ganado y de carros y carretas. Llegamos al final, nos quedamos sin tiempo de radio. Del resto tenemos que hacer más cosas. José Antonio Pardellas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por llamarme. Claro que sí, Eduardo Pintado, muchísimas gracias también. Como no. Un abrazo muy fuerte y saludos al maestro.